Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldoras UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Hoy entrevisto a Sergio Jiménez, Product Design Manager en LeadTeach Group en Barcelona. Y una de las cosas, bueno, él contactó con nosotros precisamente con Píldoras UX cuando comenté en uno de mis emails, creo que fueron, que pues cualquier diseñador que quisiera, o diseñadora, ¿vale?, que quisiera, que estuviera interesado y que tuviera que contar algo interesante, pues que me escribiera, ¿no? Y justo Sergio, cuando me escribió, me pareció muy interesante la propuesta que me hacía de hablar de cómo gestionar equipos de diseñadores UX, ¿no? Bueno, hola Sergio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues empieza, si te parece, comentándome antes de nada, porque siempre lo pregunto a todos mis entrevistados, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue tu trayectoria profesional hasta llegar a ser manager en esta empresa? Vale, pues mira, bueno, yo comencé de formación, o sea, cuando mis estudios universitarios son en Bellas Artes, estudié en Salamanca. Eh, Ahí, bueno, imagínate, tocamos varios palos, desde diseño, ilustración, diseño. En aquel entonces, tampoco es que sea muy mayor, pero en aquel entonces todo el tema de UI y todo esto no se llamaba así ni prácticamente existía. Pero bueno, empezamos a ver el tema de web, el tema bueno, todo el tratamiento de imagen y tal. Y ya a partir de ahí, bueno, después de esta formación que era bueno, más general y tal, pues ya empecé la parte de diseño web, o sea, formarme más concretamente en interacción y bueno, cómo tratar los proyectos web. Y a partir de ahí, dado la necesidad, montamos un pequeño estudio particular con un socio, eh, que le mando un saludo a Jacob. Y a partir de ahí, pues nada, el día a día ya nos hizo trabajar mucho más en frontend, o sea, nosotros podíamos diseñar, pero claro, al final para que todo funcionase también teníamos que empezar a programar y ahí ya mi carrera se fue hacia frontend. A partir de ahí ese proyecto, pues bueno, había que tomar una decisión si llevarlo hacia adelante y pedir más, pues eso, lo típico, inversión, tal. Y bueno, como llevábamos poco tiempo y nos faltaba mucho por aprender, pues decidimos cada uno coger pues caminos diferentes. Y yo me fui hacia la parte ya más de empresa y tal, y entré como frontend. El primer proyecto que me salió como frontend fue en TV3, en la televisión de aquí, y nada, y a partir de ahí, pues nada, seguir aprendiendo, progresando y trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que cierto es que al cabo del tiempo, pues bueno, ya veía que mi formación y a mí lo que me gustaba, interesaba y donde de verdad podía aportar valor, era en diseño y diseño de interacción. Y entonces a partir de ese momento tuve la suerte de entrar en Sipte, bueno, que ahora es Adevintia, y en Fotocasa, y ahí ya me dieron la oportunidad de hacer el cambio. Y bueno, y a partir de ahí ya, ya me dediqué más a UX, siempre teniendo en cuenta la parte de frontend, que es algo interesante. Y en ese momento ya, pues bueno, como es una empresa muy grande y una empresa que al final te tienes que especializar mucho, busqué otro tipo de proyecto que en este caso me lo dio LeadTech, que era un proyecto más que se podía entrar un poco más en global a los proyectos, desde frontend, desde UI, desde UX. Podías abordar el proyecto más general y participar mucho más de él. Y nada, y a partir de ahí la empresa también creció y con ella los profesionales que trabajamos ahí. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ahora el equipo que tenemos es de 15 personas de UX UI y con ellos trabajamos, pues bueno, diferentes proyectos. Muy interesante. Ahora, a día de hoy,
gestionas equipos de diseñadores, ¿no? Dentro de la empresa. Me gustaría saber cuál es el proceso de selección, bueno, o lo que me puedas contar, que pueda ayudar sobre todo a los seguidores del podcast que todavía son igual UX juniors o están aprendiendo UX y en un futuro pues buscarán trabajo, ¿no? Les podría poder interesar el saber cuál es el proceso de selección que sigues y que supongo que será parecido al que siguen otras empresas, ¿no? O quizás sea diferente, no sé, cuéntame. Sí, bueno, a ver, LinkedIn es una empresa un poco particular en este sentido. Es una empresa que funciona como incubadora de negocios online, por así decirlo, ¿vale? Son como diferentes startups que tratamos como verticales y o sea, estas verticales tienen, por así decirlo, equipos transversales, pues de frontend, de diseño, de los diferentes QA, toda lo que es programación, backend, business intelligence, bueno, todo lo relacionado, ¿no? Entonces, cada diseñador o cada persona que está en el equipo de Product Design, que es un poco el primer concepto global que tenemos, que intentamos que los diseñadores dejen de ser UI u X específicos, sino que participen del diseño del producto. Evidentemente, cada uno tiene su conocimiento y su parte profesional, evidentemente, su trayectoria, pero lo que nos interesa es que tengan esa mentalidad de que están participando de un producto, ¿no? Entonces, bueno, el proceso es, detectamos la necesidad en cada uno de las verticales, o a lo mejor en dos verticales hay una necesidad. Trabajamos mucho esa necesidad, es decir, lo que no queremos es que evidentemente alguien entre y se encuentre con algo que no es lo que esa persona busca. O sea, lo que no podemos es por un momento puntual comprometer a la carrera profesional de alguien. O sea, nosotros lo que queremos es personas que tengan esa iniciativa o esas ganas de crecer, ¿no? O sea, no nos interesa meter a alguien por meter a alguien. ¿Por qué? Estos proyectos pueden, como startups y como incubadora de proyectos, los proyectos se pueden venir abajo, pueden crecer exponencialmente, puede pasar cualquier cosa con estos proyectos. Entonces, las personas que estén ahí tienen que tener también esa capacidad, ¿no? Entonces, el proceso es lo que te comentaba. Primero, detectar muy bien esa necesidad, identificarla bien, o sea, qué necesitamos, por qué lo necesitamos, como no ahora, sino lo necesitaremos dentro de varios meses, lo necesitaremos dentro de varios años en supuestos, ¿no? Y a partir de que está detectada esa necesidad, pues bueno, ya hay el proceso típico de pedirlo a las diferentes responsables, trabajar la posición, hablar con recursos humanos, bueno, se publica la oferta y entonces hay muchos perfiles que se apuntan. A partir de ahí, bueno, pues vamos viendo los perfiles y al final, bueno, lo típico, hacemos una selección de unos cuantos y a partir de ahí ya sí que esas personas que sí que encajan un poco en toda esta trayectoria o lo que necesitamos ahí, que tampoco, por ejemplo, a los perfiles junior, una cosa que podemos decir es que muchas veces las ofertas son muy estándar por necesidad, porque tenemos que abrir, pero que no por ser junior se echen para atrás en distintas ofertas. O sea, muchas veces se requiere experiencia de tantos años, se requiere, pero si de repente tú estás demostrando que tienes un conocimiento o que tienes una visión diferente y concuerda exactamente con lo que estamos buscando, ese punto a lo mejor pasa a un segundo plano. O sea que lo primero es, o sea, a ver, como no soy yo nadie para dar ningún tipo de mensaje, ¿no? Pero bueno, como consejo, como cosa que he visto yo en este tiempo, es que nadie se eche para atrás por una frase en una oferta de trabajo, ¿no? A ver, evidentemente, si te estás diciendo que necesitas alemán nativo, pues tampoco aparezcas por ahí, pero bueno, pero en este sentido. Y luego pues hay una parte básica, por así decirlo, una parte, unos mínimos, que es el conocimiento de herramientas. O sea, nosotros el conocimiento con lo mismo, o sea, ¿sabes manejar Sketch? El nivel, si no tienes el nivel que nosotros trabajamos ahora con él,
no te preocupes que trabajaremos para que lo consigas. O sea, en esas partes no pasa nada. Definir muy bien, explicar muy bien la posición, es difícil a veces porque no podemos hablar del proyecto en sí, lógicamente, pero bueno, definimos muy bien si vas a ser un UI que ayuda a UX, un UX que ayuda a UI, si vas a ser un researcher puro que no vas a ver, que vas a ver muy poco UI, que tú me dices, no, pero a mí me gustaría, bueno, pues como tenemos tantas verticales, a lo mejor encontramos, ¿no?, algo para progresar en ese sentido. Y luego ya hay, bueno, la parte de lo que más nos interesa, o sea, básicamente para mí, dos cosas. Una es que nos enseñes la capacidad de resolver problemas de diseño. Muchas veces el mundo de redes sociales, Behance, todo esto nos lleva a hacer muchos proyectos muy, muy bonitos visualmente, con un montón de imágenes, un montón de diagramas dibujados a mano súper espectaculares, bueno, no sé, como diseñados, por así decirlo, pero a nosotros lo que nos interesa es que nos cuentes el problema que tenías, cómo lo has resuelto y todos los pasos. O sea, con 2 o 3 proyectos o dos, o uno. Pero si el esquema es, mira, teníamos este problema de ventas, teníamos este problema de necesidad del cliente, teníamos este problema, hicimos esto, y obtuvimos estos resultados. Y después de estos resultados volvimos a hacer esto, y obtuvimos esto otro y tal. Y al final lo llevamos a producción. Eso a nosotros nos llama mucho más la atención y nos quedamos en eso mucho más que a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no?, el diseño de 4 logos que hice para tal web, mira, aquí hice un test a un usuario, fotos de la entrevista, todo ese tipo de cosas que está muy bien y es evidentemente todos nos gusta tenerlo en los portfolios. Lo que nos interesa son hacer hincapié en ese momento. ¿Por qué? Porque además, cuando nos lo explicas, nosotros entendemos los proyectos como trayectos, por así decirlo. O sea, vamos de un punto A a un punto B. Entonces, mientras nos lo explicas, lo que también valoramos o estamos imaginando es cómo sería ese trayecto con esta persona. Esta persona es dialogante, está afirmando las cosas, pero a veces también tiene ganas de aprender, trata los temas no desde qué punto lo está tratando, viendo a los usuarios desde dónde, desde arriba, o sea, como que el usuario tiene que hacer esto, o me estás explicando las cosas desde observando, ¿no? Pues a los usuarios les interesa hacer esto, pues podríamos ir por ahí. Entonces esa manera de explicar las cosas es lo que muchas veces define cómo será ese trayecto con esa persona. No sé, al final una entrevista siempre es un problemón y es súper difícil elegir a alguien o decir a alguien. Yo tengo un problema que siempre lo hablo con la gente de recursos humanos, que a mí todo el mundo me parece súper, o sea, pues yo creo que sí que podríamos, que no sé qué, que tal, que... Y al final, claro, tenemos que trabajar esas otras partes, ¿no? Pero no sé, o sea, al final vas viendo cómo esa persona no te lo está diciendo como una receta, sino que te está explicando el problema que tuvo, lo que hizo de verdad y cómo llegó a la conclusión final, ¿no? Y entonces, en ese trayecto de explicación es cuando vas viendo qué pasaría si tú te lo imaginas en el equipo, como también hemos trabajado mucho la posición en la vertical que queremos, sabemos quiénes trabajan ahí, te lo imaginas en ese equipo, buscas un equilibrio. Entonces, básicamente es eso, o sea, el proyecto como trayecto, que es lo que nos guía, y luego cosas pues que case con la cultura de la empresa y con la cultura del equipo. O sea, para nosotros la empresa tiene una serie de valores que hemos trabajado, que son valores que dichos así son básicos, pero que en el día a día tienen que estar ahí. O sea, toda la parte de compromiso, toda la parte de ser positivo, ¿no? El optimismo, por así decirlo, no como simplemente, bueno, optimismo en plan general, sino que los proyectos hay veces que no van bien y los proyectos a veces se caen y a veces los proyectos hay que cambiar de proyecto. Entonces, esa energía tiene que ser continua y esa capacidad.
Y en la parte de UX, que estoy hablando un poco en general, ¿no? La parte de UI, la parte... O sea, esto que te contaba creo que vale para ambos. En la parte de UX específicamente, o sea, en UI sería resolver este problema de una manera gráfica, de una manera de comunicación visual, y en la parte de UX también tenemos, aparte, la particularidad de las herramientas, o sea, cómo ha llegado a esas conclusiones, el tema de cómo maneja o sea, cómo incluye el research en esa búsqueda. Quizá hay diferentes grados de UX, evidentemente, bueno, eso ya lo sabrás, lo sabe mejor la gente que nos escucha que lo que pueda decir yo, pero por ejemplo, desde el research más puro hasta el que está al borde del UI, hay muchos matices. Entonces, hay que identificar también lo que le interesa a la persona y cómo incluye eso en esa resolución de problemas. O sea, si tú me explicas que eres un research, pues háblame exactamente de cómo ha sido el problema que tenías y cómo lo has solucionado desde tu punto de vista, ¿no? de research. Y nada, y luego ya la particularidad del equipo, o sea, de cómo, de los valores que tenemos en el equipo, de comunicación, de dinamismo, de ser muy proactivo y tal. Yo creo que todo eso se puede intentar intuir, que al final, bueno, en una entrevista, hablando de este tipo de cosas. Si nos metemos en... Ay, perdón. Si nos metemos en el tema de, yo qué sé, si tú me presentas no sé, los proyectos en las empresas en las que has estado, yo hice esto, y, ¿sabes? Si no tienes esa narrativa es complicado. Complicado ver eso. A lo mejor está ahí, pero la entrevista, o sea, la entrevista que estás haciendo no lo puedes ver. Por resumir un poco, ¿cuáles serían para ti las 2 o 3 habilidades más importantes o también llamadas soft skills, ¿no? del diseñador UX? Porque al final estás diciendo que los programas de diseño para ti no son tan importantes y en realidad ni para ti ni para yo creo que ni para ningún jefe de diseño, para ningún manager de diseño deberían de ser tan importantes como el cómo comunique esa persona, ¿no? Que es un poco cómo defienda su portfolio y cómo la comunique. Entonces, básicamente, para ti, por dejar resumido así en 2 o 3 pinceladas, ¿cuáles serían las más importantes? Para mí estaría, lo primero, la parte analítica. La parte analítica no en el sentido de UX, de mira cómo he trazado este test, cómo analizo los datos, cómo saco una conclusión. No, o sea, la parte analítica de cómo he observado la situación en la que voy a una entrevista a esta empresa, quiero enseñar esto, lo resuelvo, o sea, no sé cómo decirlo, es como todo el proceso de trabajo que hay detrás. Eso nos indica que cuando al final la entrevista para nosotros es otro problema y vemos cómo lo resuelve la persona, entonces, cómo ha analizado la situación, cómo se ha estructurado. Hay personas que están en el equipo que, por ejemplo, traían una presentación específica para la empresa, traían una presentación específica para el proceso planteaba un problema y cómo había llegado a la conclusión y al final veías la solución a la que había llegado. O sea, esa parte analítica para nosotros es súper importante. Luego hay una parte de venta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque UX por mucho que nosotros estemos metidos en el ambiente y a veces se te olvida, ¿no? El entorno, todavía, aunque nosotros queramos decir que siempre es una profesión que ya está muy metida en las empresas y tal, yo creo que todavía no es cierto en ciertos aspectos. Hay muchas empresas que no tienen el UX o tienen un UX pero no sabe muy bien qué hace y está ahí. Entonces hay una parte de explicar lo que hace, vender lo que hace hasta llegar al punto que por lo menos yo creo que UX está en el centro de la propia empresa, o sea, formaría parte del propio producto hasta las últimas consecuencias. Entonces, si entras desde fuera, por así decirlo, llegar hasta ese punto tiene que ser una persona que haga ese trayecto y ese proceso. Y entonces, que sea capaz de ir a un product manager, a un product director, a dirección de la empresa y decir, oye, deberíamos hacer esto, todo esto, antes de hacer esto otro. Y eso sería también muy importante. Y eso yo creo que también lo evaluamos en las entrevistas. Y luego hay otro punto que es la adaptabilidad, o sea, para nosotros es clave, o sea, la capacidad de si en este punto
a lo mejor en este proyecto no hay presupuesto para hacer test. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos alguna solución? No hay test, pues no hacemos. Automáticamente eso ya no sería una respuesta, ¿sabes?, en una entrevista. O sea, hay muchas posibilidades y esa capacidad de adaptación, de explicar a los compañeros que a lo mejor de repente se tienen que quedar 5 minutos a hacer un test porque es súper importante, pues es lo que evaluamos. Muy bien. También quería preguntarte si hacéis algún tipo de prueba o ya durante la entrevista sabéis si esa persona es adecuada o no. Hacemos una prueba que es sencilla, o sea, es muy sencilla. Hemos tenido bastante, bueno, lo típico, ¿no?, de dudas y de si se hace una prueba o no se hace, ¿no? Siempre, muchas veces dices, bueno, quitar tiempo, no quitarlo, que la gente... Pero al final vimos que nos ayudaba bastante, y lo que no queremos, y lo típico de que nadie se sienta que está haciendo un trabajo extra para otra empresa, ni que, o sea, lo hacemos muy abierto, intentamos que nadie se sienta mal por hacerla, y que luego si la hace, que le sirva para el portfolio. Y la prueba es simplemente una web, que tenemos proyectos de e-commerce también, y entonces tienes 3 productos y ofrecemos como una landing. Entonces pedimos que identifique las, bueno, posibilidades de mejora, que las priorice, o sea, que valore cuál haría primero y cómo la haría, y el proceso. Entonces, poniendo algo así sencillo, creo que enseguida ves a la persona que dice, bueno, pues para entender el funcionamiento de esta web me he ido a hacer un benchmark, he analizado a gente similar, he hecho una entrevista a 2 usuarios, he visto que esto les puede interesar, he visto que todo el mundo tiene esto y a lo mejor podríamos encontrar pues eso, una zona libre para nuestra empresa en este sector, yo qué sé. Enseguida, y luego otras personas muchas veces te envían la misma landing con un slider y el botón más grande. Entonces, enseguida te decantas enseguida ves que quién encaja en lo que estás buscando y quién, pues oye, no ha tenido tiempo, no le ha encontrado la gracia a la prueba, que también puede ser, o bueno, o cualquier cosa. Y enseguida ves las personas que encajan y que tienen esa mentalidad analítica de bueno, yo lo hago, pero en base a unas cosas. Y tampoco entra en juego que mandas la prueba en 8 páginas, en un PDF enorme, con un montón de links. No, o sea, si hay gente que ha entrado con 2 o 3 páginas simplemente, pero explicando bien o mostrando que cada decisión que ha tomado la ha tenido que basar en una serie de datos, y que pone al usuario lo más importante del usuario, y entiende que el negocio también está ahí. Y entonces, casar esos 2 mundos, enseguida enseñas que lo que estás buscando es eso, y es lo que vemos. Luego ya recursos humanos pues tiene su parte también de evaluar, ya no sé muy bien qué evalúan, que eso ya, pero bueno, nosotros nos basamos en todo eso, en ver cómo si de verdad ha entendido, ¿no?, esta unión, estos 2 puntos. Fantástico. Bueno, y de cara a esa creación de equipos UX, generalmente, ¿qué perfiles metes en cada proyecto? Bueno, dependerá del proyecto también, pero cuéntame un poco por encima. No. Evidentemente hay proyectos que necesitan pues yo qué sé, si llevan más tiempo o más no sé, o la persona tiene otro nivel o tal, pues buscamos que encaje en la necesidad que tenemos. Entonces, tampoco queremos que las personas se encuentren con algo que no encaja en lo que, bueno, evidentemente, en sus expectativas. Entonces, trabajamos mucho con ellos, pues bueno, qué posición vas a ocupar, qué tipo de tareas diarias vas a tener, cuáles son... entonces, hay veces pues que no por ser junior o porque pongas junior en tu posición, o que tú te sientas junior, por así decirlo, al final, si vemos que tienes esa mentalidad y ves perfectamente esa mentalidad más analítica y con esa capacidad de explicarte,
no tiene por qué, o sea, está el ejemplo de los años de experiencia, ¿no? Pues a lo mejor una persona con menos experiencia, también es que estamos hablando de un tipo de negocios, un tipo de mundo que el tema de la experiencia, o ser junior o senior, no tiene mucha... Yo entiendo senior, quizá alguien que vaya a liderar o que, más que liderar, que vaya a liderar en el sentido de apoyar a los compañeros, no liderar, decir lo que tienen que hacer, sino que puede dar un paso más atrás y que los otros progresen, pues a lo mejor eso está relacionado con llevar más años de experiencia, pero yo creo que no. Hay gente que tiene o sea, su manera de ser, su capacidad está ahí. Otra cosa ya es temas técnicos que dicen, no, es que vamos a hacer un design system para un producto súper complejo y necesitamos a alguien, el tema del sketch lo tiene que tener súper, o vamos a hacer la librería de elementos wireframe de la empresa y necesitamos a alguien que tenga unas... Entonces ahí sí que a lo mejor, pues oye, hilas un poco más. Pero al final lo que necesitamos son personas, eso, proactivas, positivas, analíticas y que lo que hablaba del trayecto, pues tú te imaginas cómo va a ser ese trayecto con esa persona y dices, pues mira, pues yo creo que con los demás sí que hará un buen viaje, por así decirlo. Sí, o sea, eso al final es generar un espíritu de equipo de colaboración, que no sea al contrario, ¿no? Que eso es súper importante para que los proyectos vayan adelante y sigan y vayan bien, que entre el equipo se ayuden unos a otros. Muy bien. Bueno, pues no tengo más preguntas que hacerte, Sergio. No sé si queda algo que quieras, que quieras contar. Sí, por ejemplo, bueno, depende si el proyecto hay proyectos que ya llevan más tiempo, por así decirlo, y que ya son estables y están en crecimiento, entonces ahí hay personas que, por ejemplo, buscamos perfiles que sean capaces de mantener o de desarrollar muchas features que aguanten a lo largo del tiempo, personas que sean más centradas en análisis. Por ejemplo, claro, cuando ya lleva mucho tiempo el proyecto, por lo menos como los hemos planteado hasta ahora, llega el momento de la segmentación. Al principio tú estás probando un proyecto o una herramienta, bueno, intentas segmentar, pero todavía no tienes la información suficiente, ¿no? Lo sacas adelante, está funcionando, ahí llega el momento de segmentar. Entonces ahí sí que necesitas perfiles más, pues que tengan esa capacidad y esos conocimientos. A lo mejor lo que hablábamos antes del perfil senior, aquí entra en juego, ¿no? Alguien que sea capaz de coger una masa enorme de usuarios potenciales en todo el mundo y que sea capaz de segmentarlos y dirigirse a ellos, comunicarse con SEM, con SEO, bueno, pues este tipo de perfiles. Y luego hay otros perfiles que a lo mejor en proyectos que están más en desarrollo o están en niveles más bajos, pues a lo mejor necesitamos perfiles que tengan interés en ser híbridos, que no les, pues a lo mejor no les importa hacer el planteamiento de wireframe, si les dan el OK, hacer la capa el guide style de UI y luego poder presentarlo y defenderlo delante de sus productos y hacerlo en conjunto o de repente dedicarse más a una cosa o a la otra. Eso, dependiendo del proyecto, lo trabajamos con las personas que se presentan. Intentamos explicar cómo sería el trabajo y como lo tenemos muy en mente lo que va a ser y nos imaginamos cómo va a ser durante los próximos meses, pues ya vemos qué tipo de perfil. Hay de todo. Entonces, pues bueno, intentamos compensar. Y luego, como es un equipo transversal con muchos proyectos, pues siempre existe la posibilidad y lo que nos interesa y es un poco a lo que yo me dedico es que ese mundo transversal funcione. O sea, si yo he aprendido esto aquí, se lo pase al otro proyecto, mantener el espíritu de equipo, pues de compartir conocimiento, de compartir recursos, bueno, hacer pues diferentes actividades, acudir a conferencias juntos, cosas de estas, e intentamos mantenerlo y intentar que pues, por las cargas de trabajo, si de repente ahí viene la parte de la adaptabilidad, si un proyecto de repente tiene una carga de trabajo enorme, pues oye, que me dirija a otra persona y decirle, oye, mira, hay un par de tareas de tal que necesita ayuda, pues si o sea, en la entrevista tú te imaginas eso y dices, ¿qué pasaría si le dijese esto a esta persona? Si tiene mucha carga de trabajo, ¿qué me diría? Me diría, no, a mí no me líes, o me diría, sí, pues vamos a intentarlo, vamos a
a ver cómo lo podemos hacer o tal, y eso es lo que nos interesa, o sea, gente que no te mire mal porque le pidas ayuda para otra persona y cosas de estas. Todo esto para personas más junior o que están intentando dar un cambio o que están interesados en esta profesión, que, o sea, no sé, animarles a que el aprendizaje se hace, hay que adquirir unas bases, hay que adquirir unos conocimientos, eso es evidente, pero a partir de ahí las capacidades que tenga la persona es lo que va a definir si entras te interesa la profesión y estás en la profesión. Por eso hay mucha gente que viene de entornos de diseño y tal, pero mucha otra gente que viene de otros entornos y que sus capacidades le ayudan y le permiten estar en esta profesión. Además es algo enorme, que hay espacio para muchos matices y trabajar desde muchos puntos de vista. Entonces que se animen y que cualquier duda o cualquier cosa, pues que siempre entre todos les vamos a intentar ayudar. Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo. Creo que los oyentes de Píldoras UX van a aprender muchísimo con este podcast, sobre todo aquellos que son junior y están comenzando su carrera profesional. Y espero que volvamos a grabar otro podcast quizá de cara a la temporada 3. Un saludo y hasta luego. Perfecto. Muchas gracias.